como cada 15 días, nos visita Viviana Menéndez. Ella es licenciada en Tecnología de los Alimentos. ¿Cómo andas, Vivi? Bienvenida. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a ir hablando de distintos alimentos, conservación, cómo cocinarlos, cómo guardarlos. Bueno, hoy uno de los productos que más utilizamos, uno de los alimentos, que es el huevo. Exacto, ¿No? sí. ¿Y tiene como sus secretitos o no? Sí, tienen sus secretitos. Nunca hice caso. Bueno, vas a ir aprendiendo, eso seguro. Ceci. Bueno, primero, Cecilia tiene una cosa. Ahora en verano, ¿los huevos quedan afuera o dentro de la heladera? Bueno, un poco hablando de lo que hablamos el otro día, que aplicamos prácticas, que hablamos de las 5 prácticas de la inocuidad, que son justamente para garantizar la seguridad de los alimentos. ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de proteger los alimentos para evitar contaminaciones y para evitar cualquier tipo de enfermedad transmitida por alimentos. Entonces, los huevos son alimentos de alto riesgo. ¿Por qué? Huevos y sus subproductos, ¿sí? O ovoproductos también se les dice. Es importante que... ¿Por qué de alto riesgo? Es de alto riesgo porque tiene, se puede contaminar desde el origen, ¿sí? Justamente porque la gallina saca los huevos desde el mismo lugar desde el que defeca, ¿sí? Que se llama cloaca. ¿sí? Ahí la pregunta sería ¿qué pasa cuando los huevos tienen materia fecal? Sí, cuando uno ve que tiene el resto de materia fecal. Exacto. Cuando compramos huevos que son directos del campo o de la granja, lo que nos va a pasar es que van a venir con plumitas, con materia fecal, con algunas cositas pegadas en la cáscara. ¿sí? La recomendación es no lavarlos inmediatamente cuando los vamos a guardar. Ahora vamos a hablar de cómo los conservamos. Bien. Pero cuando nosotros llegamos a casa, dejamos los huevos en la mesada, los tendríamos que tratar de no tocar mucho, ¿sí? Porque el huevo tiene una película protectora y el huevo es muy poroso. Si nosotros le sacamos esa película, lavándolo, lo que vamos a hacer es que tenga más posibilidades de que ingresen microorganismos o gérmenes, ¿sí? Que pueden ser peligrosos para la salud. Mirá. O que los mismos microorganismos que se encuentran en la materia fecal ingresen al huevo. Entonces, lo recomendable es no lavarlos, ni cepillarlos, ni tratar de no tocarlos mucho, y los vamos a conservar en un tupper, ¿sí? Que sea exclusivo para los huevos. Y acá empiezo a romper estructuras. A ver. ¿Por qué? Porque tenemos algo, nuestras heladeras ¿cómo vienen? Tienen un lugar para poner la huevera. Tienen las hueveras y las tienen en la puerta. ¿sí? ¿Qué pasa? La huevera en la puerta, en realidad el huevo no corresponde que lo guardemos en la puerta, porque en la puerta nosotros abrimos, cerramos y perdemos la temperatura. ¿sí? Entonces, lo más recomendable siempre es que tengamos un tapercito exclusivo para guardar los huevos. Por estas cuestiones, como dijimos, como cuando llegan de la compra, si compramos los de granja, ¿no? Si compramos los de cajita, que ya vienen con su fecha de vencimiento, con toda esa información, esos huevos ya están tratados, están impecables, no tienen ninguno de esos problemas que tendríamos si compramos uno de granja. Entonces, los guardamos dentro de un tapercito, que sea exclusivo para los huevos, y sí los vamos a lavar inmediatamente cuando los vamos a usar. ¿sí? Antes de ponerlos a cocinar, los lavamos. Pero inmediatamente, o sea, vos los sacás de la heladera, sacás los huevos que necesitas, los lavás y ahí los cocinás. Por ejemplo, los servís, los podés utilizar, no sé, si vamos a hacer una masa. Hacer una ensalada de papa y huevo. Ok. ¿Pongo las papas y pongo los huevos? No, por favor, no. ¿Cómo que no? No se recomienda. No se recomienda. No solo por la contaminación, sino que además porque tienen temperaturas de cocción diferentes. El huevo se cocina mucho más rápido que la papa. Entonces, lo recomendable es, claro, entonces se queda hasta que no hierve la papa, hasta que el huevo. Claro. Es que todos hacemos eso, claro. Sí, pero bueno, acá lo que hacemos es, yo siempre digo esto, correcto, claro. Uno enseña y después uno elige también, ¿no? Como consumidor o como elaborador de alimentos, podemos... ¿Qué le pasa si esta sobrecocción que lo dejamos haciendo? No es que le va a pasar nada, pero sí, el problema es si no lavé bien el huevo, si quedó materia fecal y puede contaminar la papa. Sí, y el calor no es que mata todo, como decimos siempre, que es también otra de esas, frases que no está bien. Vamos a hablar eso de los mitos, eso, el calor mayor. Así que bueno, hacemos ensalada de papa, la papa por un lado, huevo por el otro, porque los tiempos de cocción son totalmente distintos. Si el huevo, como dijimos, es de granja, lo teníamos guardado en nuestro tupper, lo que hacemos es, lo sacamos, lo repasamos, ahí sí, lo lavamos y lo metemos a hervir. Bien, ¿sí? Ahí estamos. También un detalle importante que está bueno para contemplarlo, que es nunca
Vieron que cuando hacemos una torta, por ejemplo, decís, bueno, lleva tres huevos. Bueno, siempre los cascamos en otro lugar. ¿Por qué? Porque ¿qué nos puede pasar? Que el huevo no esté en condiciones, que no sea fresco, ¿sí? Porque nosotros cuando compramos los huevos no sabemos desde cuánto hacen que están, a no ser que la granja nos lo traiga a casa, ¿sí? Que esto pasa en Tandil y hay un montón de productores que te llevan el maple completo a tu casa. Ahora vamos a preguntarle cómo nos damos cuenta. Exactamente. Pero en este caso nosotros vamos a hacer una masa o algo que tenemos que volcar primero en un recipiente aparte. Exacto. Siempre cascás primero el huevo y de ahí lo pasás al bol o al tupper que estés trabajando o haciendo tu masa. O a la batidora, por ejemplo. Sí. Tenés que romper otro huevo, lo cascás en ese mismo recipiente y lo pasás si está en condiciones. ¿Cómo sabemos si está en condiciones? ¿Cómo? Hay dos opciones. Cuando está cerrado, cuando el huevo está sin cascar, nosotros lo podemos poner en un vaso de agua, ¿sí? Y si está fresco, el huevo va a caer, ¿sí? Cae, flota, o sea, queda para abajo, ¿sí? Si está más o menos, puede quedar medio a la mitad, medio inclinado. Ahí está empezando a decirnos que no está en las mejores condiciones. Ya o sea, está empezando, hay que consumirlo lo antes posible para evitar que se ponga feo, ¿sí? Bien. Y si está feo, va a flotar, se va a ir para arriba. ¿Sí? Es en general, yo siempre recomiendo que usemos los sentidos. Lo más probable es que si lo pones a hervir, explote. Y sientas un olor feo que no le corresponde al huevo que está fresco. ¿Sí? Eso pasa muchas veces. Entonces, por ahí lo más recomendable es eso, es olerlo, indagar a ver cómo va ese aroma, o sea, esos olores, esos colores. Bueno, va directamente, se va a la superficie, abajo, ¿no? Sí, en la mitad es más o menos ahí si estamos al límite de comer, y si queda arriba del vaso, ahí ya hay que ver las condiciones. Ahí estaba viendo que teníamos, ahí dice el huevo fresco y el huevo viejo. El huevo fresco tiene la yema bien formadita y casi siempre al medio, ¿sí? Y si el huevo está un poquito más viejo, y ahí no es que no lo consumas, olelo. Fíjate, si está muy desparramada la yema, ahí trata de evitarlo, ¿sí? La idea es un poco eso, ¿no? Como para ir viendo también qué características y qué calidad tiene el huevo. ¿Y qué enfermedad puede transmitir? Las enfermedades transmitidas por alimentos o las bacterias que transmiten las enfermedades, algunas bacterias, pueden ser otros microorganismos también, tienen generalmente asociado un alimento. La enfermedad transmitida por alimentos asociada al huevo o a los productos avícolas es la salmonelosis. ¿Sí? Es una enfermedad bastante compleja, ¿sí? Trae varias complicaciones de salud, entonces siempre hay que tratar de, como decimos, ¿no? Evitar todas las posibles contaminaciones con materia fecal. Incluso también esa materia fecal puede tener Escherichia coli, que también es muy peligrosa, ¿sí? Las bacterias o microorganismos que están vinculados a la materia fecal son los más peligrosos para transmitirnos enfermedades. Entonces tratamos de hacer todo lo posible para evitar que eso suceda. La dejamos en un tupper, en un recipiente solo para huevos, adentro de la heladera, no en la puerta porque va perdiendo la temperatura. El huevo lo que necesita, que no lo dije, es mantener una temperatura constante, ¿sí? Por eso a veces nosotros, porque me dicen, Vivi, pero yo compro el huevo en el supermercado, no está en la heladera. Pero está cerca, fíjense que casi siempre están cerca de las heladeras, porque tratan de que se mantenga la temperatura constante. El huevo lo que no necesita es shock de temperaturas o cambios de temperaturas. Nuestros abuelos, en los campos quizás, o nuestros familiares, los tenían en un lugar bastante oscuro, ¿no? Fresquito, que se mantenía siempre en la misma temperatura. Nosotros vivimos en lugares en donde por ahí la temperatura, como por ejemplo ahora, acá está fresco, pero salís afuera y hace un calor terrible, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que evitar eso, ¿no? Tratar de que el producto no se quede más tiempo, y acordémonos de las 2 horas. ¿Sí? Nunca más de 2 horas. ¿En verano? No, nunca más de 2 horas afuera. Ni al huevo, ni a los productos elaborados con huevo. Por ejemplo, hoy dijiste la ensalada rusa. Bien. Siempre en la heladera. De hecho, lo que suele empezar a pasar justamente en esta época, que nosotros empezamos a festejar y a celebrar eventos, y siempre hay, ¿no? Una ensaladita rusa, una comida, qué sé yo, y empiezan a aparecer en la tele noticias de que hubo intoxicaciones alimentarias grupales, por eso se llama, son brotes. Entonces, ¿qué pasa? Eso suele pasar porque justamente los alimentos se han dejado más tiempo fuera de la heladera.
huevo, Todo papa mal. y huevo, papa, mayonesa. Mayonesa. Claro, Ahí está el problema más grave. Sí. Vivi, hay una pregunta ahí que nos dice Ceci que le llega para Viviana. Claro, pregunta, ¿sí o sí hay que guardar los huevos en la heladera? No necesariamente, pero hay algunas cuestiones a tener en cuenta. La temperatura, la luz, ¿sí? Que no le entre luz directo. Si vos tenés una temperatura constante en tu casa y los vas a poder tener afuera. Ahí sí no es importante no cerrarlos o no ponerlos en un tupper y cerrarlos, porque lo que puede pasar es que se condensan, ¿sí? Y eso genera humedad. Y si genera humedad o mayor humedad puede empezar a producir un hongo. Claro. ¿Sí? Y eso lo puede... Nos dicen, yo guardo los huevos en la heladera, dice otro mensaje, con el maple como viene. No. no. El maple es también un posible agente de contaminación. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es justamente evitar eso, ¿sí? Por eso la idea y lo recomendable siempre es sacarlos del maple, no reutilizar los maples, ni siquiera los que son comprados de marca o que ya vienen, de granja, como decíamos, claro. Sí, pero los que vienen, el que viene en el súper, que ya tiene toda la información, ni siquiera esos, porque pueden tener materia fecal, ¿sí? Entonces, y tratar también de no reutilizarlos, porque suele pasar que a veces en los jardines o en los colegios piden que llevemos, ¿no? Este tipo de materiales para jugar, para pintar, para hay que tratar de evitarlo, porque si ese maple tiene materia fecal o alguna bacteria, puede contaminar, ¿sí? Y siempre que guardemos los huevos, nos tenemos que lavar las manos también inmediatamente después, sobre todo si son de granja, ¿sí? Bien. Vivi, lo último, ya estamos cerrando. ¿Qué es lo que sos capacitadora oficial también? Sí. ¿Qué implica? Sí. Eso implica, soy capacitadora oficial para poder dar el carnet de manipulador de alimentos. Ah, mira. Entonces, esto en realidad lo da el Ministerio de Asuntos Agrarios, ¿sí? Y la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios de la provincia de Buenos Aires, y tengo la posibilidad de dar el curso de manipulación de alimentos para obtener el carnet de manipulación de alimentos. ¿Dónde te encuentran? En Instagram, en @mbcorta_agroalimentaria, y si no me pueden, ahí tienen también mi teléfono, mi email, y todo para encontrar. MB Agroalimentaria, ahí @MB Agroalimentaria. MB corta, que es de Menéndez Viviana. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio.